Buenas noches, placer estar con ustedes aquí en Conversando con Humberto. Hoy es martes 10 de septiembre del año 2024 y me gozo en poder conversar con ustedes acerca de un tema de mucho interés para todo el mundo, para todos, absolutamente para todos. Voy a verificar aquí que esté ya en el aire. Ustedes saben que mi teléfono es mi monitor. Mi celular es mi monitor. Si estamos aquí, un segundito. Permítanme silenciarlo. Y esta noche vamos a hablar de Alexander Dugin, el ideólogo de Vladimir Putin y de los cristianos que hacen su voluntad, la de Alexander Dugin. Así que, Bernabé Lundi, muy bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Yo no sé si mucha gente se va a conectar esta noche porque la mayor parte de mi público son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no les interesan mucho estos temas. No les interesan mucho, pero, yo creo que el de esta noche deberían verlo. Si no lo ven esta noche, véanlo en diferido para que no se dejen engañar, porque muchos hermanos nuestros están siendo engañados de una manera bárbara, y el Señor advirtió sobre eso. Como cada vez que voy a comenzar el programa, les voy a pedir que por favor me permitan tener una breve oración. Te invocamos esta noche, Dios Todopoderoso, para que nos permitas analizar este tema que traemos para edificación de todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy con un abanico aquí, que saben que los abanicos son enemigos de los que hablamos. Bien, ustedes recordarán que en el 24 de febrero del año 2022, Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas armadas invadir a Ucrania. Ya había ocupado una parte de Ucrania, el Donbass y también Crimea en el año 2014, luego de que Yanukovych, su presidente títere, fue expulsado del gobierno de Ucrania. Así que en el 2014 él comenzó a invadir a Ucrania y en el 2022 hizo una invasión total. Muchos de nuestros hermanos defendieron o estaban opinando vehementemente que esta invasión se debía a que la OTAN se estaba expandiendo hacia el este. También defendían que los acuerdos de Minsk no se habían cumplido por parte de Ucrania y que todo eso había traído como consecuencia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y que Ucrania tenía el derecho a defender su espacio vital y que tenía que defenderse. El Lebensraum se llama en alemán, el espacio vital que sirve de buffer entre otras potencias y una potencia X. Bien, déjeme decirle que todo eso era mentira. En el año de 1997, Alexander Dugin había escrito un libro llamado Fundamentos de Geopolítica. En el libro Fundamentos de Geopolítica, Alexander Dugin es uno de los principales asesores de Vladimir Putin. En el año de 1997, Vladimir Putin llega al poder en el año 2000. Pero ya ese libro, Elementos de Geopolítica, ya era un tema de lectura obligatoria en el ejército, la clase política rusa, la policía, los servicios de inteligencia. Lo habían asimilado como libro de texto y como hoja de ruta para decidir lo que Rusia debía hacer en el futuro. Y dentro de ese libro se hablaba de que Ucrania como nación independiente no debía existir. En el año de 1997 decía eso. Pero antes de profundizar en este tema, vamos a continuar hablando de otras cosas.
Alexander Dugin, Alexandr en ruso, nació en Moscú el 7 de enero de 1962, en pleno apogeo y esplendor de la Unión Soviética. En ese entonces él decidió hacer carrera militar como su padre, que era teniente general de la inteligencia militar, pero no pasó del segundo curso por no superar las exigencias mínimas que pedía el curso. Actualmente es uno de los principales ideólogos del movimiento derechista ruso, asesor, como dije, de Vladimir Putin, y se pueden distinguir dos fases en su pensamiento. Oigan esto, es importante que tengan esto en mente. La primera es una caracterizada por el esoterismo, que abarca hasta el final del siglo XX, 1999, año 2000, y otra relativamente libre, no totalmente libre de esas influencias esotéricas, con planteamientos menos ocultistas y enigmáticos. Para comprender la vertiente esotérica de este curioso personaje, al cual mucha gente en la iglesia le hace caso y sigue sus indicaciones, aunque no sepa que se trata de él, hay que partir de su ingreso en 1980 en el Círculo Yusinski, un grupo de creencias esotéricas, satanistas, ocultistas y nazis que lo acogieron con 18 años de edad. La influencia en él de las ideas y personas del círculo fue crucial para su formación, en la que destaca una gran simpatía por las ideas de extrema derecha, ultraconservadoras y tradicionalistas. Tuvo una gran influencia de Julius Evola, seudónimo de Julius Cesare Andrea Evola, antisemita, ocultista y esoterista italiano, que fue uno de los más importantes representantes del neofascismo europeo. En 1999 entró a formar parte de una rama de los viejos creyentes, un movimiento religioso ruso formado por grupos de cristianos ortodoxos partidarios de antiguas liturgias, constituyendo un grupo de conservadores que practican una moral estricta, siendo partidario de la prohibición de bebidas alcohólicas, de fumar, de afeitarse la barba, con un carácter esotérico e iniciático. El esoterismo es el conocimiento interior, la gnosis de los grandes sabios y místicos de todos los tiempos y lugares. O sea, eso es ocultismo, todo es ocultismo por todos los lados. A partir de estos inicios esotéricos, la evolución política de Dugin ha pasado desde la crítica de ciertos aspectos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a un conservadurismo militante, pero paulatinamente fue abandonando el esoterismo hasta la desmembración de la Unión Soviética. Se declara antiliberal y enfrentado a Occidente y sobre todo a la hegemonía de Estados Unidos. Se considera un tradicionalista, afirmando que nosotros, los conservadores, queremos un Estado fuerte y sólido. Queremos orden y una familia sana, valores políticos, el refuerzo de la importancia de la religión y de la iglesia en la sociedad. Que la sociedad sea dirigida por la religión y por la iglesia. Y añade, queremos una radio y una televisión patrióticas, expertos patrióticos, clubes patrióticos, queremos medios de comunicación que expresen los intereses nacionales. Así que, como les dije anteriormente, en el año de 1997 publicó Fundamentos de Geopolítica, donde habla del futuro geopolítico de Rusia, que se constituyó en la base de un programa expansionista ruso que pretende volver al antiguo imperio zarista, cubrir otra vez toda la tierra que tenían los zares y controlar todos los países que controlaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, oponiéndose al mundo occidental liderado por Estados Unidos, total, completa y absolutamente anti-Estados Unidos, anti-Occidente, anti-Unión Europea. Para una mejor, Dugin siguió desarrollando su ideología euroasiática. O sea, él dice que el mundo tiene que ahora girar hacia Euroasia, que ahí es que debe estar el centro.
Entonces, ante el liberalismo que está centrado en el individuo, él plantea varias cosas. Primero, plantea que el liberalismo centrado en el individuo, en el respeto a la propiedad privada, a los derechos humanos, a todo eso. Él dice que se le opuso el comunismo, pero que el comunismo fue derrotado económicamente en los años 80. En el año de 1989 cayó el muro de Berlín y en el 91 cayó la Unión Soviética. El fascismo fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado militarmente. Entonces él está proponiendo la cuarta teoría política, que es política y religiosa. A todo este edificio conceptual le da una base religiosa. Está utilizando la religión y a los cristianos que caen en eso, proponiendo una renovación y actualización de la teología. O sea, él quiere que la teología sea renovada y actualizada de acuerdo con los principios que él expone, que se convierte en el elemento más importante de la cuarta teoría política. O sea, su teología que él propone, involucrada con nacionalismo, esoterismo y todo eso, es el elemento más importante de la cuarta teoría política que Alexander Dugin está proponiendo. Entonces, no solo es posible tomar como escudo los símbolos superiores de la fe que están más allá de la razón, sino también estos elementos irracionales de los cultos, de los ritos y de las leyendas que dejaron perplejos a los teólogos de épocas anteriores. Si rechazamos la idea de progreso como algo específico de la modernidad, entonces todo lo que es antiguo agrega valor y credibilidad simplemente por ser antiguo. Antiguo para Dugin significa bueno y cuanto más antiguo, mejor. La más antigua de las creaciones es el paraíso y él quiere llevarnos allá, pero a un paraíso falso. En el año 2017, newscom.com.au dijo que el libro se lee como una lista de cosas por hacer para el comportamiento de Putin en el escenario mundial. Y realmente es así. Así que vamos a ver de qué realmente trata todo eso. Vamos a ver. Dugin dice que Rusia es la nueva Roma. La presenta como una evolución de la Europa occidental, como nexo entre Occidente y Oriente, sin pertenecer a ninguno de los dos. Entonces, aquel libro fue el fundamento de la política exterior rusa a partir de que Putin llegara al poder. Entonces, no es una afirmación sujeta a debate, porque lo primero que vamos a confirmar es cómo las propuestas fueron luego traducidas por Putin en acciones concretas. Un objetivo claro que aparece en el libro que estamos hablando de Putin sobre geopolítica es resolver el problema de Osetia y conectar Abjasia directamente con Rusia. Las dos regiones de Georgia fueron invadidas y anexadas, de hecho, por Rusia en el año 2008. Putin, lo que estaba en el libro, lo implementó sobre Osetia y Abjasia, que son dos regiones de Georgia. Y Georgia ahora está bajo gran presión política porque Putin quiere apoderarse de todo Georgia, que está al borde del Mar Negro. Entonces, a partir de entonces debería haberse prestado atención a las propuestas de Dugin cuando se dieron cuenta de que Putin estaba poniendo en práctica todo lo que Dugin decía, pero no hicieron caso. También advirtió sobre las invasiones a Ucrania. Hay un capítulo en ese libro titulado El problema de Ucrania soberana, y dice que la existencia misma de ese país conducirá a un conflicto armado. Año de 1997, Alexander Dugin estaba diciendo eso. No vio el futuro con 2 décadas de anticipación. Lo que pasa es que ese libro es el manual de instrucciones para Putin. En el 1997, Dugin dijo lo que luego Putin y sus seguidores iban a repetir desde febrero del 22 hasta hoy, que Ucrania nunca existió y que por lo tanto no hay ni invasión ni apropiación territorial, sino una operación militar especial y un acto de recuperación de su soberanía. Ucrania debe ser
anexada por Rusia, porque Ucrania como Estado no tiene ningún significado geopolítico, ninguna importancia cultural particular o significado universal, ni exclusividad geográfica, ni exclusividad étnica. Sus ciertas ambiciones territoriales representan un enorme peligro para toda Eurasia, y sin resolver el problema ucraniano, en general no tiene sentido hablar de política continental. No se debe permitir que Ucrania libre permanezca independiente a menos que sea un cordón sanitario, lo que sería inadmisible. O sea, toda la gente que se puso a decir que el problema era la OTAN, que se estaba extendiendo hacia el este, que no se estaban cumpliendo los acuerdos de Minsk, oía mucha gente, incluso dentro de la iglesia, hermanos muy bien intencionados que decían que Putin tenía derecho a defenderse. Hermano, no es así. En el año de 1997 ya Alexander Dugin había escrito lo que acabo de decir acerca de Ucrania, y lo que estaba haciendo Putin era cumpliendo lo que este señor esotérico y todo eso había propuesto. También advirtió que Ucrania debería ser estrictamente una proyección de Moscú. Moscú es la capital de Rusia, anulando su independencia de 1990. Y así presagió la reacción de Putin ante la caída de su gobierno títere encabezado por Yanukovych tras el Euromaidán de 2013 y las invasiones de 2014 y de 2022. Entonces, las invasiones a Georgia y Ucrania se unen en esta frase: el imperativo absoluto de la geopolítica rusa en la costa del Mar Negro es el control total e ilimitado de Moscú en toda su longitud, desde los territorios ucranianos hasta los abjasios. Todo es Rusia, todo es de Rusia. También anticipó una estrecha relación con Irán. En el año de 1997, Putin no era el presidente ni el jefe en Rusia. Y sin embargo, en el año de 1997, Dugin decía que el Islam iraní es una fuerza dinámica y poderosa que tiene una clara orientación antimundialista y afirma ser la revolución islámica mundial global. Entonces, el área musulmana, oigan esto, pasaba a ser una región aliada, no una parte del imperio ruso por sus direcciones religiosas. Veía en la extensión de la presencia musulmana una plataforma para expandir el poder de Rusia y para frenar a los Estados Unidos, a Inglaterra, a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, el espacio va desde el oeste de África hasta las poblaciones musulmanas de China, pasando por el Sahel africano, las regiones islámicas del Cáucaso y África Central. Entonces, también él anticipó en el 97 la presencia de Rusia en Siria y el establecimiento de una base en Tartus, una base rusa en Tartus sobre el Mediterráneo. No menciona a Israel, lo cual es curioso, porque le dedica parte importante de su obra a sus adversarios, a Irán y a todo el mundo. Entonces, si él está aliándose con Irán, automáticamente está en contra de Israel. Si él está favoreciendo a Irán, está perjudicando a Israel. En su libro también se hace una breve referencia a los palestinos. El proyecto panárabe debería esforzarse por crear un bloque antiatlántico independiente donde Irak y Libia se convertirían en polos prioritarios de una Palestina liberada. Una Palestina liberada. Eso lo dijo hace 27 años, en el año de 1997. Así que, mis hermanos, todo lo que está sucediendo ahora con Rusia y su expansión fue no profetizado, ¿no? Fue redactado por Alexander Dugin en el año de 1997. También habla de Alemania y otros países europeos, donde dice que hay que utilizar el gas como un arma para doblegar a Alemania. Y eso está sucediendo. Alemania está pidiendo negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Está pidiendo negociaciones de paz.
porque le falta gas, se le ha encarecido la economía, todo se le ha encarecido, además de la tremenda presión que tiene con el Islam dentro de las fronteras alemanas. De hecho, está hablando que proponía que Rusia se aliara con Alemania y con Japón para derrotar a los Estados Unidos y a la OTAN. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿qué hablaba este hombre Dugin acerca de los Estados Unidos? Y aquí es donde mis hermanos se han estado involucrando demasiado y perdiendo fuerza y autoridad. A mucha gente no le gusta que le digan que los han engañado. Hay gente que prefiere seguir siendo engañado que admitir que lo fueron. En primer lugar, él resta, ¿qué dice él? Afirma que no representa un peligro en sí en tanto no estén aliados a Europa y contra Rusia. O sea, los Estados Unidos no son un peligro a menos que se alíen con Europa contra Rusia. Por eso propuso trabajar para quebrar la OTAN, para romper la OTAN, para sacar a los Estados Unidos de la OTAN, que fue lo que intentó hacer el presidente de muchos de nuestros hermanos, Donald Trump, durante su periodo de gobierno. Y por las dudas, también debilitar a los Estados Unidos internamente por medios indirectos. Entonces, ¿qué planteaba él? Planteaba la necesidad de fomentar todo tipo de separatismo, diversos conflictos étnicos en Estados Unidos, diversos conflictos sociales, diversos conflictos raciales, apoyando todos los movimientos disidentes dentro de los Estados Unidos, apoyando grupos racistas, grupos extremistas, sectarios que desestabilizan los procesos políticos internos en los Estados Unidos. Y aquí viene lo más profético que él dijo en el 97. Al mismo tiempo, tiene sentido apoyar las tendencias aislacionistas de la política estadounidense. La tesis de que aquellos círculos, a menudo republicanos de derecha, que creen que Estados Unidos debe limitarse a sus propios problemas y soltar el mundo. Soltar el mundo. Es el mismo discurso que tienen los magas, que se opone a la asistencia a Ucrania, a Israel, a Taiwán, idéntica idea sobre la que se montó esa negativa, que favorece a Putin y reclama dedicarse a las cuestiones fronterizas y a la inflación. Eso fue dicho hace 27 años, pero es tan actual como la hora que es 10:23 del 10 de septiembre del año 2024. Entonces hay figuras prominentes de la extrema derecha norteamericana, Carson y toda esa gente, abrazaron los disparates étnicos cartográficos de Dugin, entre ellos Nick Fuentes, Jackson Giordani, Richard Spencer, Carson Tucker, David Duke, Richard Stevens y el ex asesor de Trump, Steve Bannon. Por eso es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado ha sometido a la justicia a mucha gente que estaba siendo financiada por Rusia para difundir falsas noticias y crear un estado de desestabilización dentro de Estados Unidos. ¿Dónde caben mis hermanos de iglesia en esto? Mis hermanos de iglesia están totalmente involucrados en la lucha anti-LGBT, anti-aborto. Quieren que la religión se lleve a las escuelas y que el Estado y que la iglesia controle el Estado. Todo esto está propuesto por Alexander Dugin y está siendo promovido por Vladimir Putin. Pero mis hermanos están involucrados en eso porque realmente creen que están ejerciendo una obra espiritual, una obra profética, una obra doctrinal. No, mis hermanos, ustedes están siguiendo los lineamientos de Alexander Dugin, el ideólogo esotérico y también asesor de Vladimir Putin. Pero ustedes no se dan cuenta de eso. Jesucristo dijo claramente que hay que tener cuidado. Mateo 24, también lo dijo en Lucas 22. No se dejen engañar. Y están siendo engañados.
muchos festivales de oración que hay que hacerlos, muchas reuniones de Día de la Hermandad que hay que hacerlo, muchos conciertos que hay que hacerlo. Pero mi pueblo está siendo llevado cautivo porque le falta conocimiento. Entonces no saben cómo se entretejen las campañas políticas y las campañas de influencia que nos llevan a pensar que estamos haciendo lo correcto cuando lo que estamos haciendo es sirviendo a intereses perversos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que está pasando y en ese lío es que estamos metidos completamente ahora. Entonces, también este señor Alexander Dugin rescata muchas posiciones de los principios teóricos del racismo nazi. Por eso hay en Estados Unidos también ahora muchas universidades y muchos jóvenes saliendo a las calles acusando a Israel de genocidio. Estaba viendo una noticia hoy, que es de ayer, una noticia de ayer, donde la Corte Internacional de Justicia está a punto de desechar las acusaciones de genocidio que hay contra Israel por la guerra en Gaza. África del Sur está pidiendo tiempo a la Corte Internacional de Justicia para poder demostrar que sí que hay genocidio, porque no ha sido posible demostrar eso. Pero todo el mundo está en la calle acusando a Israel de genocidio, acusando a Israel de sacar a los palestinos de Israel y este tipo de cosas. No, es una guerra. El 7 de octubre, Hamas, auspiciado por Irán, por Hezbollah, por Qatar y toda esa gente, atacaron a Israel, mataron más de 1.200 jóvenes, adultos, niños en el sur de Israel y se llevaron unos 250 prisioneros. Pero las redes sociales, la prensa, la televisión, todos los medios acusan a Israel cuando Israel lo que fue el agredido que está defendiéndose para que no le suceda otra vez. Sin embargo, todo el mundo está en la calle diciendo que el malo es Israel. Y mucha gente se dejó llevar de eso. Así como nuestros hermanos piensan que están defendiendo la fe cuando hablan en contra del aborto. Yo no estoy a favor del aborto, pero tampoco me voy a dejar utilizar para nada por líderes políticos que tienen unos conceptos completamente en contra del individuo, de la libertad individual, de la libertad religiosa, de separación de iglesia y el Estado. Que eso es lo que buscan Dugin, Putin, Trump y toda esa gente. Eliminar la democracia. Pero nosotros estamos repitiendo cosas. Entonces, Alexander Dugin es un peligro. Nos dice Fernando Monte de Oca. También estuve investigando lo que ha publicado al respecto el profesor Clemente Herrero Fabregat de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, hay mucha literatura al respecto, mucho análisis. Lo que pasa es que nosotros cerramos y no nos salimos de ahí. Hablamos, me perdonan, de psicología, hablamos de música, hablamos de sentirnos bien espiritualmente, de que todo te va a ir bien. Y no nos sentamos nosotros a estudiar, a profundizar la información que necesitamos saber. Todo el que está diciendo que la invasión de Ucrania tuvo que ver con la expansión de la OTAN, está hablando disparate. Desde el año de 1997, Alexander Dugin había dicho que Ucrania como nación tenía que desaparecer y Vladimir Putin está haciendo eso. Desde el año de 1997, Georgia, la nación de Georgia, fue puesta por Dugin. La nación de Georgia fue puesta por Dugin como un objetivo. También Azerbaiyán fue puesto, Armenia fue puesto. Todo eso son objetivos. La alianza con Irán de Rusia, la alianza de Rusia también con China, todo eso está puesto ahí. De hecho, en su libro, Dugin habla de que todo el sur de Asia
y hacia el este debe ser parte debe estar bajo control de China. Pero China tiene una situación económica tan terrible que no creo que tenga oportunidad por todo este tiempo para eso. Y a pesar de todo eso, había muchos teólogos nuestros diciendo entre el año de 2017 y 2021 que ya los Estados Unidos no eran la segunda bestia de Apocalipsis 13 porque China lo había sobrepasado. ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Que tenemos que estudiar, salirnos de nuestra zona de confort y comenzar a mirar las cosas que están pasando en el mundo. Como he dicho anteriormente, las profecías no se cumplen en el aire. No se cumplen en el aire. Hay situaciones políticas y económicas, militares, que se cumplen y nosotros tenemos que conocer todo eso. Vaya a las reuniones de oración, hay que hacer. Yo tengo una todos los días. A partir de las 5 de la mañana hay un culto de oración de los distritos de Alma Rosa, de Bella Vista y de la iglesia de la Oakman. En Estados Unidos. Entonces, sálgase de su zona de confort, estudie más. Yo sé que es muy reconfortante que te digan que Dios te ama, tú eres la cosa más bonita, y es verdad, pero usted tiene que salirse y estudiar e investigar para que no sea un tonto útil, no sea un tonto útil. Las profecías están ahí, investíguelas, apréndaselas. Perdone que esté tan tocado por esto, es que quiero que mis hermanos despierten. Me van a permitir saludar a Ana Luisa Martínez, a Norma Asmar de Villamán, a Minerva Mejía, Celestina Chavarría, a Romney Villamán Brito, a Andy Cabrera, a Lucy Sánchez, a Alexandra Vázquez, a Jessica Verdezu, a Jesse Muñoz y a Bernabé Lundi, que fue el primero que llegó. Voy a orar para que terminemos porque ya dije todo lo que iba a decir. Y no voy a seguir aburriéndolo con temas que no son espirituales, pero que tienen que ver mucho con no se dejen engañar. Gracias, Padre, por la oportunidad de tener este programa. Bendícenos y despiértanos a la investigación, al conocimiento, para que no nos dejemos engañar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pasen buenas noches, nos vemos el jueves. Entonces, porque seguimos con la pregunta 14 de preguntas sobre doctrina.